algunas como vamos. Recién estamos grabando, voy a repetir. Buenos días, ¿cómo están? Hoy día vamos a ver el módulo 2 de sus estudios virtuales que se refieren a las redes informáticas con ejemplos para ver si se entendió bien. Y en la segunda parte vamos a analizar lo que afecta o lo que comprende la Ley Marco de Ciberseguridad en relación a las Cortes de Apelaciones, especialmente la Corte de Santiago, como vamos a ver. Este tema es súper útil, no estaba incluido en el curso, pero encuentro que es súper importante por la labor que ustedes ejercen, así que por eso lo quise incluir en esta clase. ¿Cómo están? ¿Cómo han ido con el material? Sí, súper bien. Bien, bien. ¿Hace mucho frío en el país? ¿Dónde están ustedes? Sí, en Puerto Ay, Montt mucho. Rancagua está heladito también. Ok. Acá en Santiago también. Yo vivo en Colina y está súper helado también. Así es que vamos a partir. Ya se hicieron su té, su tecito, su Ujú. café para calentar el alma. Ya, entonces vamos a partir. Entonces, en el módulo 2 ustedes lo que vieron fueron, si ya estudiaron, vieron las redes informáticas. Y acuérdense que este curso comprende 4 módulos. Entonces, el primer módulo que ya lo vimos, que se refiere a un computador, etcétera. Y ahora estamos en la red informática y quedan 2 módulos que los vamos a ver la próxima semana. 2 módulos más, el 3 y el 4, acerca de hacking y algunos consejos de ciberseguridad. Entonces vamos a partir por las redes informáticas para repasar, porque al menos a mí me pasa que como uno no es técnica ni especialista en estos temas, cuesta imaginarnos de qué se trata todo esto de las redes informáticas, los sistemas informáticos, el hardware, el software, etc. Entonces la idea es que acá los entendamos mejor con ejemplos. Entonces, ¿qué establecía, qué decía la plataforma en esto? Decía que las redes informáticas son las que facilitan el intercambio de información y que lo hacen a través de paquetes o pequeños paquetes de datos que se transmiten por impulso eléctrico u onda electromagnética. Es decir, es todo lo que se va traspasando la información de un lado a otro. Para poder traducir esa información se utilizan estándares de comunicación que traducen esos procesos a los diferentes computadores y funcionan de forma muy similar a otros procesos. Por ejemplo, para lo que tenga que ver con emisores, receptores, hay alguien que está acá que transmite la información allá, el receptor, se envía a través de un mensaje y se hace a través de protocolos estandarizados para que tanto la persona que manda como la persona que reciba entienda el mensaje, entienda lo mismo del emisor. Al conectar varios computadores, como probablemente pasa en el Poder Judicial, en una red se establece una comunicación interna y hay un intercambio de recursos, por ejemplo, como el acceso a Internet o la administración, esto lo decía acá, de periféricos. Las redes están presentes en todos lados, en toda la vida cotidiana y especialmente en la administración pública y en la administración también de recursos. Y un ejemplo súper claro de eso, como para ya concretarlo, es Internet. Internet implica una manifestación de esta interconexión masiva. Y ahora esto lo vamos a traducir a un lenguaje mucho más simple. Entonces, la red, ahora lo vamos a explicar como más coloquial. Las redes informáticas permiten que varios de sus computadores intercambien información. A veces son computadores en un mismo sistema, como en una oficina, o a veces son mucho más amplios. Y lo hacen de forma rápida y eficiente. Entonces, en esto nos ponemos como, por ejemplo, como si fuera un sistema de mensajería dentro de una oficina, donde hay ustedes o el jefe, o ustedes son jefes con sus trabajadores, establecen un emisor y se establece un receptor y se tiene la información en mensaje. Entonces, a través de esta red de computadores se va intercambiando la información y estas redes que son redes electromagnéticas que se transmiten a través de ondas electromagnéticas, como por ejemplo las señales de radio, facilitan el intercambio de datos
entre todos ustedes a través de sus computadores. Por ejemplo, los computadores envían pequeños paquetes de datos, por ejemplo, un mensaje, un email, o por ejemplo, un archivo adjunto, y esto es como si fueran cartas que se entregan rápidamente. Yo le mando una carta al de al lado, a mi jefe, le contesto, etcétera, en toda esta red que hay. Y estos datos se transmiten a través de impulsos eléctricos, que son, como les decía, en cables, que a veces están conectadas o a veces también son a través de ondas electromagnéticas. Como les decía, las señales de radio, y es similar a cómo funcionan tanto los teléfonos como las radios. Entonces se envían. En el teléfono se mandan señales, digamos, orales de esto, en cambio acá son a través son datos que se transmiten. Y esto en simple significa que esto ayuda a tener una comunicación eficiente en toda esta red informática. Hay ciertos estándares de comunicación, como le decía, que son reglas comunes para que todos los computadores entiendan lo mismo. Y es como tener un manual, un protocolo de estilo en una oficina para que todos los documentos sean consistentes y todos se puedan entender y comprensibles entre todos. ¿Y cuáles son los componentes básicos, clave? Como les decía, los emisores y los receptores, los que reciben, los que mandan, los computadores envían y reciben datos entre ellos, los mensajes se intercambian y existen estos protocolos que son las reglas que aseguran que estos mensajes se entiendan en toda esta red. En estos protocolos, como se decía, como un manual de cortesía, es decir, un manual estándar, un procedimiento en una comunicación o intercambio de correo. Es decir, sabemos, pero esto lo hace el computador, sabemos que, por ejemplo, no se ponen los codos en la mesa, entonces un hecho que todos conocemos, una norma de cortesía, por ejemplo, o que no se puede comer, por ejemplo, con la boca abierta. Entonces, como los computadores saben esto, mandan la información de manera que las dos partes se puedan comunicar y se puedan entender. Y en este sistema informático hay elementos esenciales, que está el servidor, que centraliza el control de la red y procesa todo este flujo de datos para atender a otras computadoras conectadas. Y vamos a ver lo que es un servidor. Están los clientes, ustedes, las estaciones de trabajo, que son los que solicitan los recursos administrados por el servidor, son los que les piden, como una librería, como una biblioteca, les piden haga esto, haga este otro, y el servidor manda la información. Están los medios de transmisión, que pueden ser cables, o puede ser la onda electromagnética, están los elementos del hardware. Acuérdense que el hardware es todo el fierro que tenemos en la parte externa del computador, es el mouse que usamos, la parte de afuera, y los elementos del software, que ya es el programa que está dentro del computador y que nos permite en el fondo darle instrucciones para que él haga lo que nosotros queremos. Son programas, los software, que son necesarios para administrar y poner en funcionamiento el hardware, que es toda esta lata, que está, digamos, estos fierros, digamos, que es el hardware que incluye tarjetas de red, modems, enrutadores, antenas, todas esas cosas que uno debe conectar. Ese es el hardware, y el software el que está por dentro, y que permite hacer funcionar el hardware. Y la clasificación de estos sistemas informáticos, un segundo. Ok. Dice que Paola dice si es posible que conecten sus videos, si quieren lo hacen o no. A veces cuando uno conecta el video se obliga a estar más atenta a la clase, a veces nomás, pero no sé, bueno, hagan lo que ustedes quieran, somos todos adultos. Lo importante es que me hagan las preguntas, o hagan su aporte a la clase también, cuando ustedes quieran. Entonces, estas redes informáticas, estos sistemas informáticos, pueden ser clasificados de acuerdo a su alcance. El LAN, por ejemplo, que es el Local Area Network, es una red de área local, que son redes más pequeñas y son como las que están en un cibercafé o en una casa, donde se conectan las redes en nuestra casa y podemos transmitir aquí internamente. El MAN es el Metropolitan Area Network, que es un área más metropolitana, como dice, designa redes de tamaño intermedio. Por ejemplo, en un campo universitario, y tal vez en las grandes bibliotecas, y tal vez en el Poder Judicial, en las empresas también. Y el WAN, que es el Wide Area Network, ese ya es mucho más grande y en envergadura y el alcance, y eso es lo que conocemos como Internet.
Internet nosotros vamos traspasando a través de los emails o vamos pidiendo información a través, podemos estar conectados o a través del Wi-Fi en este sistema informático que es mucho más grande. Entonces, lo que ustedes tienen en el fondo es el metro, el Metropolitan Area Network, es decir, un área más, una envergadura más acotada, pero no tan pequeña como una casa. Eso es en lo que se refiere a los sistemas informáticos, que ya vimos, son los que en el fondo ayudan a mandar la información en pequeños paquetes de datos. Y el sistema operativo es el software fundamental que coordina y dirige todos los sistemas y aplicaciones en una computadora. Pero no solamente en el computador o computadora, como quieran llamarlo, sino también en los teléfonos, en cualquier dispositivo que tengamos, esto tiene que tener un sistema operativo. Y vamos a ver ejemplos de eso. Y se ejecuta y se divide en interfaces, o sea, en formas de comunicación, que puede ser gráfica o de línea de comando, por ejemplo, apretar un botón, poner a aceptar, o en los celulares de ahora, que todo es touch, y esencial para la comunicación con el hardware y la gestión de recursos. Entonces, este sistema operativo, que es como lo que ustedes estudiaron en sus cuentas, tiene tres componentes esenciales. Tiene un sistema de archivos, que son donde se registran todos los archivos que se van guardando en su dispositivo, en su computador, en su teléfono. Hay una interpretación de comando, que son ellos que son componentes que permiten interpretar los comandos, y la idea es comunicar las órdenes que dadas por nosotros en un lenguaje que el hardware pueda interpretar, porque él conoce, pero y también en un lenguaje que nosotros sabemos interpretar. Entonces, nosotros le damos en un lenguaje y eso lo traduce al computador para que haga lo que nosotros queremos. Tiene el núcleo que permite el funcionamiento en cuestiones básicas, en la comunicación, entrada, salida de datos, etcétera. Y esto explicado en básico, en más simple, es como un director de orquesta, el sistema operativo de un computador. Asegura que todos los componentes, todas las partes digamos, el dispositivo que tienen funcionen juntos de manera armoniosa. Es como si hubiera un conjunto, y a los abogados que nos encantan las reglas y procedimientos, que ayudan, que mantienen a los computadores y a los dispositivos en general funcionando de manera ordenada y eficiente. Por ejemplo, el sistema de archivos es como, imaginémonos, un estudio de abogados o una consultora, etcétera. Es como el archivo físico en un estudio de abogado. Ahí se van a almacenar, se organizan y gestionan todos los documentos que hay. Y eso lo hace el sistema operativo, que es el director de orquesta, o sea, es como que está en todo. O el hombre orquesta, que está en toda la etapa y en todos los procedimientos. Entonces, el sistema archivo es como un archivo físico en un estudio de abogados donde se almacenan todas las carpetas, o por ejemplo en el Poder Judicial, es un archivo donde se almacenan todas las causas, por ejemplo. Y ahí se gestionan cómo se guardan y se recuperan los datos, dónde se van a guardar, cómo, las personas que van a apretar para que se vengan. Asegura que los archivos se guardan de forma ordenada, estructurada, accesible, y es como un archivador, organiza las carpetas por caso y fecha. Imagínense lo importante que es el sistema operativo, que muchas veces lo tenemos que comprar, pero es muy importante porque te ayuda a organizar todo el computador. Y está la segunda parte que hablábamos, que es la interpretación de comando, y es como si tuviéramos una secretaria, un asistente legal, un procurador, que recibe y ejecuta las órdenes de los abogados. La abogada le dice, tienes que hacer tal cosa, y él va y lo hace, perdón. Y permite que nosotros u otros programas den instrucciones a los computadores. Les dice, ya, tú tienes que hacer esto, 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 y puede hacer a través de una interfaz, que son comunicaciones que uno le da al computador, gráfica, como hacer clic en iconos, como les decía yo, en estos sistemas touch, a través de una interfaz en línea de comando, escribir comandos, como hacen los computines, digamos, que ya ellos escriben ciertos códigos. Y es similar, como les pongo acá, un asistente que recibe instrucciones verbales o escritas y luego realiza todas las acciones necesarias, buscar los documentos, redactar las cartas, es decir, sigue las instrucciones que nosotros les vamos dando. Y el núcleo es como la administración central del estudio de abogado, normalmente la Gerencia de Administración y Finanzas, GAF, que gestiona todos los recursos y asegura que todo el personal del equipo trabaje en el administrador, que todos trabajen eficientemente, coordinadamente. Es central en el sistema operativo que gestiona
los recursos del computador, gestiona la memoria y el procesamiento. Y el que garantiza que todos los programas, todos los procesos tengan los recursos para poder funcionar, sin que tengan conflictos, sin que se vayan a echar a perder. Y es como la administración, como le decía, de una oficina, puede ser un estudio de abogados, y asegura que todos los abogados, es decir, todos los que trabajan ahí y los empleados tengan lo que necesitan para trabajar sin problema. Es bastante importante. Y esto la verdad que más que nada hay que entenderlo. Nosotros, en el fondo, lo que va a ser este curso es para tener nociones, no hay que memorizar nada, o sea, no, lo importante acá no hay que sabérselo de memoria, lo importante acá en el fondo es entender un poco cómo funciona. El sistema operativo, entonces, es como el director de orquesta que asegura que todos los componentes de sus dispositivos puedan trabajar. ¿Eh? Y tenemos acá, me parece que salía en su curso, que los sistemas operativos son vitales para la funcionalidad de cualquier dispositivo, es decir, no están restringidos a los computadores y proporcionan medios de comunicación, que son la interfaz entre nosotros, el hardware, y facilita que la ejecución de aplicaciones y la gestión de recursos de forma interna. Es lo que permite en el fondo el software operar bien. Tiene ciertas características intermediarias entre nosotros y el hardware, es necesario para que funcionen todos los computadores, las tablets, los teléfonos móviles, por eso están en todos lados, otorga seguridad y protege los programas, los archivos del ordenador o computador, es diseñado amablemente en lenguajes normalmente que son intuitivos, para que a nosotros se nos haga más fácil de operar, y permite que administrar de manera eficiente los recursos del administrador. ¿Y qué funciones? Entre otras, ya las vimos, dirigir las autorizaciones de uso para los usuarios. Esto me parece que estaba en su apunte dentro de su curso online. Gestiona la memoria de acceso aleatorio. Estos son como más lenguaje como más informático, pero en el fondo administra al CPU, al computador, que gracias a un algoritmo de programación, acuérdense que los algoritmos son instrucciones, recordemos que los algoritmos son, por ejemplo, como las instrucciones de una receta, y que existen mucho más allá de los computadores, existen desde siempre, en el fondo que contiene un set de instrucciones definidas para llegar a un propósito. Esos son al final los algoritmos. Entonces, si se hace tal cosa, va a tener tal resultado. Entonces, los sistemas operativos administran los archivos, direccionan la entrada y salida, etc. Con lo mismo el director de orquesta. Y esto yo creo ya a través del ejemplo nos vamos a dar cuenta específicamente qué es un sistema operativo y por qué son tan importantes. Android, que está acá, opera para los Galaxy, por ejemplo, para los sistemas Samsung. Microsoft, el que uno compra para operar cualquier computador que tenga, salvo los que tengan que ver con los Mac. Y los Mac OS, el sistema operativo, es el que funciona en todos los computadores y en los iPhone y los tablets que son de Mac. Entonces son muy importantes y son los directores de orquesta que ayudan a ordenar todas las utilidades que tienen los computadores dentro de eso. Y acuérdense que los sistemas informáticos son los que nos permiten en el fondo mandar mensajes a uno a otro, y pueden ser pequeños como una casa, pueden ser medianos como el de una universidad, o pueden ser amplios como Internet. Y la interfaz, como les decía y les anticipaba, es una forma de comunicación entre dos cosas. Y en la tecnología significa que es como un usuario se comunica con un computador o dispositivo. Por ejemplo, haciendo un clic en algo, o en el caso de los informáticos que establecen ciertos códigos, etcétera, para darle instrucción. Ya ellos estudian eso. Nosotros se nos hace más fácil. Y otra cosa estaba también en su módulo 2 es el servidor. ¿Qué es un servidor? El servidor es un sistema que proporciona recursos, datos, servicios, programas a otros ordenadores. Es como un ordenador que ayuda, un ordenador gigante, que ayuda a los otros
a darles información, que lo que se le va pidiendo, a través de una red. Y también, esa es una forma de verlo, y otra forma también, que también aluda a un servidor, que aluda al programa que funciona en dicho ordenador. ¿Qué programa funciona? Acá, pero también significa que es una red, un sistema de recursos ampliados, de servicios, programas que, se, que sirven para, en el fondo, servir por ese servidor a otros computadores. Hay servidores hardware, que es una máquina física integrada en una red informática que ofrece recursos a través de software y especializado, se conoce como el host, que en el fondo es una máquina grande, va a ser una máquina gigante que va a ayudar a otros computadores a obtener información. Y está el servidor software, que es un programa que ofrece servicios específicos a programas clientes, que le llaman ellos, a través de una red basada en un modelo cliente-servidor, que es lo que mucho se habla en estos términos. Entonces, en términos más simples, el servidor es una computadora, un computador especial que proporciona y sirve a otros computadores. Le da servicios, recursos a otros computadores que son los clientes dentro de una red, en un contexto de red, en un sistema informático. Y el servidor es el cerebro o tiene el centro de control de esta oficina digital. Por ejemplo, imagínense que hay una biblioteca central en el Poder Judicial. La biblioteca central va a ser el servidor, va a almacenar todos los libros y documentos importantes, y los empleados, que van a ser los clientes, ustedes, van a ir a la biblioteca, o van a ser sus computadores, van a ir a la biblioteca para pedir libros e información que necesitan para su trabajo, y este gran cerebro se los va a ir entregando. Entonces, las funciones son: almacenan datos, guarda archivo, aplicación y base de datos; comparte recursos, permite que varios usuarios usen las mismas impresoras, por ejemplo, en un lugar, escáner y otros periféricos; provee servicios, ofrece servicios, por ejemplo, correo electrónico, páginas web internas, base de datos, etcétera. Están para servir. Y el servidor web almacena, un servidor que está en Internet, almacena y entrega páginas web a los navegadores de los usuarios cuando soliciten visitar un sitio web. Por ejemplo, cuando nosotros vamos al Poder Judicial o cualquier página web, nuestro navegador, a través de nuestro computador, se comunica con el servidor web que envía la página a tu pantalla. Así le dice: quiero ir a la página A, quiero ir al diario, etcétera. Él lo manda al servidor y el servidor le manda la información acá. Ese es el servidor web. El servidor de correo electrónico gestiona el envío, recepción y almacenamiento de correo electrónico. Por ejemplo, en este caso nosotros enviamos un correo electrónico, este pasa por un servidor de correo que lo entrega al destinatario, que en este punto podría ser Gmail. Gmail va a tener un servidor gigante en algún lado donde va a estar almacenando nuestros datos, almacenando nuestros correos. Entonces nosotros le vamos a decir: nosotros queremos mandar un correo, y él lo manda. Servidor de archivos, almacena y gestiona archivos para que los usuarios puedan acceder a ellos desde diferentes dispositivos. Por ejemplo, podría ser Dropbox. En una oficina, un servidor de archivos permite que varios empleadores compartan y accedan a documentos comunes, ¿no es cierto? Que normalmente se hace a través de intranet o de archivos compartidos, y eso es un servidor donde cada uno puede ir y le dice: quiero acceder a tal lado, y le da el pase a las personas. Entonces acá está el modelo de servidor. Tenemos, normalmente esta es la máquina, que puede ser gigante, pero pensemos que esta es una oficina donde va a estar el servidor, donde este servidor, esto es medio viejo, por el fax. Pero bueno, en su momento funcionó y supongo que varios de nosotros lo conocimos hace muchos años atrás. Pero pongamos, por ejemplo, el escáner, la impresora, que se le da instrucción a la impresora, se manda hacia acá y le da la instrucción a la impresora: imprime. Acá está conectado el tablet a través de este servidor, y va a depender de lo que nosotros le vayamos pidiendo: el Mac, el portátil, que es el computador, los computadores antiguos, etc. El servidor está para servir. Así que esa es la primera parte que les quería hablar, como para entender más o menos de qué se trata con estos conceptos que son súper básicos y que la verdad que a veces
como no estamos en los temas, también reconozco, a veces nosotros nos cuesta imaginarnos de a qué se refieren estas cosas. Entonces, estos son conceptos básicos, les va a quedar la presentación, porque de esto sí van a tener, esto va a estar incluido en la prueba que tengan. Entiendo que es la próxima semana, el próximo jueves, va a estar dentro de su evaluación. O no, no estoy clara porque esa prueba también debiera incluir los módulos 3 y 4, pero vamos a conversar y se les avisará oportunamente. Ahora vamos a entrar a la segunda parte de la clase, que va a ser la parte de ciberseguridad. Entonces vamos a cambiar el chip, pero todo esto está muy relacionado. Me estoy guardando mi archivo y mi computador está pensando, ¿eh? Y me estoy conectando a todo lo que conversamos recién. Ya. Entonces vamos a ir al segundo PPT. ¿Lo pueden ver? Sí, sí se ve. Sí, se Perfecto. ve. Sí, bien. Ya. Entonces, en la primera clase empezamos a ver la ley marco de ciberseguridad, ¿no es cierto? Que en el fondo es una instrumentalización para lograr una mejor seguridad en el ciberespacio de los datos, y datos personales, no datos personales, pero de todos los datos que cuentan los diferentes organismos. Hagamos hagamos un repaso de lo que vimos en su oportunidad. ¿Qué contiene? ¿Se acuerdan? Contienen una nueva gobernanza, se va a crear una Agencia Nacional de Ciberseguridad, va a contener normas mínimas de ciberseguridad, dispone mínimos para la prevención, contención, ámbito de aplicación, tiene obligaciones, atribuciones, no va a aplicar a todos, pero hay que estar muy atentos a lo que diga la futura agencia. Y ahí les voy a tener una noticia en relación al Poder Judicial y ahí vamos a ver si se aplica o no al Poder Judicial. Y el régimen sancionatorio dispone multas elevadas. Vimos lo que eran los activos informáticos, los ciberataques, los incidentes de seguridad, todo esto están en sus presentaciones. Entiendo que ya la subieron a su curso virtual, la resiliencia, los riesgos, la vulnerabilidad y los principios que se rige siempre de controlar el daño, de cooperar con la autoridad, de coordinarse entre los diferentes servicios. Recuerden que acá es súper importante que hay servicios que tienen normas de ciberseguridad desde mucho antes, que son bastante importantes y que ahora con esta nueva ley la idea es que haya una coordinación entre ellos. Hay un principio de seguridad en el ciberespacio donde se le establece al Estado que debe resguardar la seguridad del ciberespacio. Hay principios de seguridad informática donde todos tenemos que aportar y además tener el deber, pero también el derecho a adoptar medidas técnicas de seguridad y el principio de racionalidad en el fondo, que son las medidas de gestión de incidentes, que tienen que ser racionales y proporcionales al incidente. Vimos que va a haber una agencia nacional, como les decía, que se llama ANSI, se va a llamar porque la están constituyendo y esto está alojado en el Ministerio del Interior. En el Ministerio del Interior hay una oficina de coordinación que se está preocupando de todo lo que tenga que ver con instalar la agencia nacional, pero también dictar los reglamentos que sean necesarios para que empiece también a funcionar. Estos son los CECIR que ya funcionan actualmente, que se reconocen en la ley, que son los equipos nacionales de respuesta a incidentes informáticos, donde si ustedes lo siguen en X o en LinkedIn, en mi caso en LinkedIn, van viendo también que van dando alertas también a la ciudadanía. Ojo con esto porque hubo un incidente de ciberseguridad en tal empresa o en tal organismo público, entonces va avisando. Y este es el que coordina el equipo de respuesta a estos incidentes.
los CECIR de la Defensa Nacional, que son más específicos a la defensa, y estos dos organismos, estos consejos y comités, son ya comités que sirven para elaborar las estrategias, para asesorar al presidente de la República en materia de ciberseguridad. Y este comité ya se había creado en el 2015 porque aquí hay un avance, ya antes de esta ley había un programa nacional de ciberseguridad y se viene instalando desde mucho antes, y esto lo vimos. Esto lo vimos también, vimos a qué se dedica la agencia, pero hoy día también vimos, pero hoy día vamos a ver específicamente a quienes no aplican y qué tiene que ver con el Poder Judicial. Pero acá vemos que hay sujetos obligados, que son los organismos que provean servicios considerados como esenciales, como los servicios básicos, agua, luz, gas, etcétera. Y hay otros servicios que, además de ser esenciales, se van a catalogar de una forma mucho más especial, que son los operadores de importancia vital, que pueden ser aún más riesgosos y que van a tener ciertos deberes más especiales, más importantes, y de no cumplirlo van a tener mayores multas, que es lo esencial. Entonces, lo de esto que se va a calificar la agencia como operadores de importancia vital son normalmente esenciales, pero también va a poder calificar a otros y ahí va a haber todo un procedimiento al respecto. Entonces, entre estos servicios de importancia vital van a estar los servicios de los órganos del Estado, aquellos que son fundamentales para el funcionamiento del país, y entre ellos están las entidades gubernamentales del gobierno, gubernamentales, Coordinador Nacional Eléctrico, Servicios Públicos Concesionados, como por ejemplo la autopista, podrá también tal vez integrarse a las cárceles, etcétera. Ahí se va a ir viendo después con la agencia a qué se entiende por cada uno de estos. Y están los servicios esenciales privados que le adelantaba, los bancos, transporte terrestre, aéreo, ferroviario, marítimo, servicios digitales y tecnología, suministro de agua, telecomunicaciones, eh, la luz, los combustibles, los servicios de salud, hospitales. Muy importante, imagínense si hay un ciberataque, lo conversamos y lo vamos a ver en la próxima clase, a un hospital, si hay un incidente de ciberseguridad, ¿qué puede ocasionar? No solamente que le roben los datos, sino que también implique o en el fondo distorsiona el funcionamiento interno de un hospital en cuanto a quién se va a operar, cuáles son los datos médicos de alguien, incluso podría interferir digamos, los dispositivos de Internet médicos que se llaman, decir, no sé, la máquina que le toma la presión a la persona o la persona que está conectada a una red, o sea, es bastante importante. Y la producción e investigación de productos farmacéuticos, muy importante también, y como lo vimos en ejemplo, siempre durante la pandemia se trató de hacer ciberataques a los diferentes laboratorios que nos suministraban las vacunas contra el COVID, ¿se acuerdan? Están los servicios esenciales que va a calificar la agencia, y eso están todos muy expectantes, donde la agencia, por su criterio, va a tomar estas directrices para decir, este servicio no es luz, no es agua, no es hospital, pero es muy relevante ahora y su afectación puede causar un grave daño o a la vida o integridad física de la población, a su abastecimiento, por lo tanto lo va a declarar. Entonces es abierto, la agencia lo va a poder hacer, y están los que le dije que son aún más importantes aún porque son los prestadores de servicios esenciales que son calificados también por la agencia y que la provisión de dichos servicios depende de la red y sistema informático, lo que acabamos de ver, los sistemas informáticos, y que la afectación e interceptación, etcétera, en el fondo cause un perjuicio, un impacto significativo en la seguridad, etcétera. Entonces eso lo iba a ir defendiendo la agencia, y iban a haber otras instituciones privadas, no esenciales, pero que también van a ser calificadas. Y ahí van a alegar varios, yo creo. Acá están los deberes, que ya los vimos, el deber de reserva, siempre de los antecedentes, datos, informaciones. ¿Qué pasa con las normas sectoriales de ciberseguridad? Las vimos también, hay muchas, les comentaba. Hay, dentro de toda esta atmósfera de ciberseguridad, notarán ustedes que hay organizaciones y servicios públicos que están mucho más avanzadas que otras
en cuanto a la normativa y a implementación de normas de ciberseguridad, o que están más reguladas también, entonces están más avanzadas que otros sectores. Ni hablar el sector bancario, que lleva años luz de medidas de seguridad, a pesar, así y todo, que también les pasan ciberataques, pero tienen que estar muy bien resguardados. Entonces, acá hay normas especiales en cuanto a normas específicas de ciberseguridad para ciertos sectores, superintendencia de pensiones, superintendencia de seguridad social, la de casino, subsecretaría de redes asistenciales, telecomunicaciones, mercado financiero, hay bastante. Y esas todas se van a tener que coordinar con la agencia nacional. Entonces, sabemos que en su oportunidad les dije que probablemente no se sabe la fecha de entrada de vigencia de esta ley, pero que según el coordinador que lleva esto, que se llama Daniel Álvarez, quien es abogado de la Chile y director del centro de, no me acuerdo cómo se llama ahora, pero era el centro informático que tenía la Escuela de Derecho de la Chile, que ahora se llama como Centro de Estudio en Tecnología, no sé qué, y Sociedad, C3 se llama. Bueno, él también dirige eso y él está a cargo de todo esto, pero dijo que no iba a ser antes del 5 de octubre. Acá dimos los comentarios finales en su oportunidad y acá es lo que les quiero mencionar en esta clase. ¿A qué institución no se aplica la ley marco de ciberseguridad? LM es la ley marco. Y entre ellas no se aplica al Poder Judicial. Me dirían, ¿por qué la vemos? Bueno, porque este es un curso de ciberseguridad, pero además, a pesar que no se aplique, y se van a aplicar normas que va a dictar la Corte Suprema, sí van a haber procedimientos en que las Cortes de Apelaciones van a tener que ver. Y eso es lo que hemos estado conversando. Los órganos autónomos constitucionales, a ellos no se les aplica Consejo Nacional de Televisión, Ministerio Público, Banco Central, CERVEL, Contraloría General de la República, el Congreso y el Poder Judicial. De acuerdo a este artículo, no se le va a aplicar esta ley. Aunque la agencia pueda decir ellos son esenciales, no se va a aplicar por ley, por su misma disposición. Sin embargo, se dice que la Corte Suprema podrá dictar, y en el caso de los demás, los jefes de servicio, etcétera, normativa que sea conveniente para estos efectos, es decir, en normativa de ciberseguridad y considerar en su formulación las recomendaciones que efectúe la agencia. Es decir, no van a ser obligatorias, pero sí la van a tener que tener a la vista. Un compañero nuestro me señalaba que efectivamente hubo un ciberataque al Poder Judicial, cosa que en su minuto debe haber sido bastante grave, y por lo mismo, y atendido esas cosas que pasan, bueno, hay que encender la alerta y hay que tener más medidas de ciberseguridad. Recuerden que en ciberseguridad no hay riesgo cero, lo hemos conversado, siempre, y eso lo dicen los informáticos, siempre puede haber un incidente de ciberseguridad. En el fondo, lo que hay que estar preparado es cuando ocurre para responder rápido. Pero no es que nadie en el mundo no va a ser atacado eventualmente por un ciberataque. Eso no existe. Lo importante de todos los organismos es que estén bien preparados, porque eventualmente va a ocurrir. Si van a ser atacados, lo importante es contener ese incidente, responder rápido, reportar y tratar de pararlo lo antes posible para que no comprometa más activos informáticos. Entonces, volviendo al Poder Judicial, va a ser la Corte Suprema quien deberá dictar normas. El Poder Judicial no va a estar al alero de la agencia en cuanto a la regulación que tienen. Ya sabemos que eh, va a ser solamente, digamos, recomendaciones para ella. No va a estar al alero de la fiscalización ni la va a supervigilar la agencia, pero debe convenir mecanismos de reporte de incidentes de ciberseguridad, es decir, como lo que van a hacer los otros organismos al CECIR que vimos, ellos también tendrán que reportar y coordinarse y cooperar para la respuesta a incidentes de ciberseguridad. O sea, va a estar en este ecosistema, pero va a estar y no va a estar. No va a tener las obligaciones que lo fiscalicen y que lo vean, cosa que igual es
es cuestionable, porque la verdad que para mí el Poder Judicial es muy relevante, tiene información muy valiosa. ¿Qué pasa si, Dios lo quiera, un día lo hackean? Eh, Entra un ransomware, ¿se acuerdan? Los ransomware son malware, que son malicious software, son software maliciosos que capturan la información, la encriptan, es decir, la ponen en otro lenguaje que uno no entiende, la secuestran y después piden un rescate. Imagínense si pasara una cosa así acá. Tanto las medidas de seguridad, espero, después de ese incidente que me comentó el compañero, acá alumno de este curso, espero que se hayan tomado mayores medidas al respecto. Ahora, en mi, en mi función como abogada integrante de la Corte de San Miguel, a la que quiero mucho, claro, uno se va dando cuenta cómo va operando el sistema, pero no voy a decir nada más. Espero y confío que las formas como están operando sean las mejores y que no vaya a haber ningún incidente de seguridad. Pero siempre es necesario tomar más medidas, no solamente acá, sino en general. Y tal vez tener, porque al parecer no hay, tener encargados, que son los ISO o informáticos, acerca de esto. Porque lamentablemente después de que ocurren los incidentes se toman las medidas. Es decir, hay reacción, hay actitudes reactivas, no proactivas. Después que ocurre que queda la escoba y que eso también puede llevar de la mano indemnizaciones, eh, demanda de indemnización de perjuicio en contra del Estado por esta pérdida de datos. Imagínense en causas de familia, en causas delicadas, en causas de violencia intrafamiliar, donde hay denuncias, donde hay casos reservados, en casos de delito bastante sensibles, donde se reserva la información. Imagínense, esa información puede llegar a ser pública. Entonces, es un tema complicado y espero que el Poder Judicial esté o vaya a tomar más medidas aún, porque siempre, nunca son suficientes. Volviendo a la agencia tiene estas funciones que la vimos, tiene varias en su oportunidad. Asesora al presidente en materia propias de ciberseguridad, va a colaborar en la protección de los intereses nacionales, coordina las actuales instituciones con competencia en materia de ciberseguridad, vela por la protección y promoción y respeto al derecho a la seguridad en el espacio y coordina y supervisa la acción. Entonces, usted a esta altura a lo mejor quedaron decepcionados porque vieron, bueno, esto no nos va a aplicar a nosotros. Pero puede ser que después se empiecen a presentar casos por esto. Y aquí los vamos a ver, recursos. Porque entre todas las facultades que se le dan a la agencia, que están en el artículo 11 de la Ley Marco de Ciberseguridad, está, por ejemplo, la letra K, que es requerir mediante instrucción de su director o directora de la agencia, en caso de incidentes de impacto significativo cuya gestión lo haga imprescindible, el acceso, y acá viene el link también por lo que vimos, por lo que entendimos de lo que significan las redes o sistemas informáticos, acceso a sus redes y sistemas informáticos, es decir, entrar a todo el ecosistema de una empresa o de una organización. Es decir, si que está la escoba, por ejemplo, en un banco, porque se hackearon muchos datos personales y se pusieron en la dark web o abiertamente en Internet, y se sabe el nombre, cuánto uno tiene o no tiene en la cuenta bancaria, cuáles son las transferencias que ha hecho, cuáles son los pagos que ha recibido. Imagínense esa información de nosotros, de usted, de su familia, Dios lo que está en la web. Imagínense lo significativo que a la escoba, ya, pongamos el ejemplo de que el banco tomó todos los resguardos y que en verdad esto fue un ataque generalizado a muchos bancos y la tecnología avanza y la verdad que por más que se tomen medidas de seguridad a veces no alcanza a la avidez y a la destreza de estos delincuentes informáticos. ¿Qué a la escoba? La agencia le va a poder pedir ingresar a todo lo que tenga a su haber en los sistemas informáticos, adentro de lo que recién vi. Entonces, y acá va a venir un tema, porque en el caso que esto se lo va a poder requerir entrar a los
organismos gubernamentales, que ya vimos, con las excepciones que ya sabemos, no se lo va a poder pedir al Poder Judicial, por ejemplo, pero si es un organismo privado, el organismo privado se va a poder oponer a eso, va a decir no. ¿Por qué? Porque imaginarán ustedes que en las redes, los sistemas informáticos, hay mucha información muy valiosa, que a lo mejor a veces no se quiere que se sepa, por lo tanto va a ser un riesgo. Y el privado va a decir, no es necesario que usted entre a mis redes. Entonces, si se formula esa posición del privado, la agencia solo va a poder acceder a esa autorización, perdón, va a poder acceder a esas redes, pero previa autorización judicial, conforme a lo que vamos a ver. Y eso se lo va a tener que pedir un ministro de Corte. Lo mismo acá. Otra facultad, fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones de esta ley. Es decir, no necesariamente tiene que haber ocurrido un incidente de seguridad, simplemente está fiscalizando algo extraño o quiere fiscalizar una industria, por ejemplo. Ella tiene todas las facultades, una industria obviamente que sea objeto de su regulación, ya sabemos cuáles pueden ser. Por ejemplo, a Enel, a los servicios de agua. Es que yo tengo otra agua acá, opera Aguas de Colina. Ya se me olvidó cuáles son la otra empresa, pero Agua Andina. Y le decir, ¿saben, señor? Los quiero fiscalizar, yo quiero saber cómo están tomando las medidas de seguridad, están siguiendo mis instrucciones, porque para ustedes sí van a ser, no para ustedes, perdón, para la empresa, sí van a ser obligatorias. Están siguiendo los reglamentos, los protocolos, los estándares técnicos que tenemos para esta industria en particular, las instrucciones que hemos dado o las instrucciones que le hemos dado a usted en particular, dado que tuvo tal incidente, entonces le hemos dado y va a poder venir e ir a fiscalizar. Y para eso podrá pedir, además, requerir el acceso a sistemas informáticos. Pero no solo sistema informático, a datos, a muchas otras cosas, pero en lo que a nosotros nos convoca acá y lo que va a tener que ver la Corte, en este caso, son los sistemas informáticos que vimos. ¿Sí? Acceder a eso. Porque a eso se refiere, de hecho, la autorización judicial. No comprende si quiere acceder a datos personales, etc. Y yo creo que a lo mejor no se quiso meter con ese tema. No dice datos personales, perdón, dice datos. Pero a lo mejor no se quiso meter porque a lo mejor después va a haber una agencia de protección de datos. Entonces ahí tendrá que ver la agencia de protección de datos. Pero bueno, acá, acá está, Cecil. Muchas gracias, Cristian. Aquí lo puso el organismo que va alertando y va dando buenas instrucciones, etc. Entonces, para fiscalizar y cuando queda la escoba, la agencia va a poder requerir entrar a los sistemas informáticos de la empresa en cuestión, que está fiscalizando o a la que le quedó la escoba. Y va a requerir todas esas herramientas o lo que fuera necesario para el desempeño de sus funciones de supervisión. Entonces, ¿qué va a pasar? Ahí se va a poder oponer la empresa y para eso va a requerir un procedimiento en el fondo de autorización judicial ante la Corte de Apelaciones de Santiago, en particular, así lo dice. Entonces va a corresponder, y así lo dice el articulado del 11, en la letra que vimos anteriormente, teníamos la letra ñ y la letra K. En la letra K está esto, que les digo yo, que yo lo quise juntar porque ustedes saben que a veces las fórmulas que tienen en la ley son como enredadas, pero en el fondo se refiere a esas dos cosas. Corresponde a un ministro, perdón, acá no está, después lo voy a corregir, a un ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago conocer el requerimiento. Se van a tener que destinar un ministro para que reconozca, para que escuche y vea si procede o no esta autorización a la agencia para poder realizar, acceder a los sistemas informáticos. Anualmente, el presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago deberá designar por sorteo a 2 de sus miembros para cumplir esta labor. Si ninguno de los miembros estuviera en funciones, porque a lo mejor están con licencia, etcétera, corresponde otorgar la autorización al presidente de la Corte o a quien lo subrogue. Otra cosa es que esa autorización, la autorización que requiera la agencia la va a tener que ser por escrito y fundarse en hechos específicos que justifiquen la necesidad del requerimiento. Para tal efecto, todos los días y horas se entenderán hábiles. Miren esto, todas las horas,
porque esto de la ciberseguridad opera con horas. Estos organismos que están obligados por la ley tienen horas para reportar, porque mientras más se demoren, más grande es el incidente. Por lo tanto, da lo mismo si es sábado, domingo, Navidad, Año Nuevo, fiestas patrias. Si ocurre un incidente, alguien tiene que estar ojo, tal vez de turno. Y acá estas cosas también las van a tener que autorizar. Y van a tener que tener tal vez a alguien de turno en su oportunidad. Entonces, si no están los ministros que se designaron, va a estar el presidente pero acá, todos los escritos, cuando se haga todo, que justifica la necesidad de requerimiento, todos los días y horas son hábiles. Y la resolución que autorice o deniegue este acceso a las redes y sistemas, y para eso esos ministros van a tener que estudiar, van a tener que entender todo este ecosistema, van a tener que entender las instrucciones de la agencia, van a estar peritos en ciberseguridad para poder darlo, o sea, con fundamento y conocer lo que le están hablando. La resolución que autorice o deniegue el acceso a la red y sistema deberá dictarse previa audiencia, es decir, se puede hacer una audiencia con los aludidos, la que tendrá lugar en el más breve plazo y en la que se escuchará a las partes. Es decir, va a estar la agencia y en este caso el ejemplo Agua Andina, por ejemplo. Y en el más breve plazo, no habla de días, habla de plazo breve. Y es más, miren lo que sale acá. En contra de la resolución, pobres personas de la Corte de Apelaciones de Santiago, en contra de la resolución que dicta el ministro de Corte, procederá el recurso de apelación ante la Corte de Apelaciones de Santiago. Es decir, tenemos al ministro, él va a dar, puede tener una audiencia con las dos partes y decir, viene, sabe que lo autorizo, y en él o Agua Andina va a decir, Agua Andina en el ejemplo va a decir, sabe que yo no quiero esto, voy a apelar. Y la Corte de Santiago, en ese caso, podrá resolver en cuenta sin más trámite, es decir, sin auto en relación, sin alegato a las partes, va a ver sí o no. Y también van a tener que estudiar. Los autos se agregarán de manera extraordinaria, es decir, casi como la agregadas penales, y con preferencia a la tabla el día siguiente. Pero si esto ocurre un sábado, es decir, pero si este día siguiente fuera inhábil, es decir, se trata de un domingo, esto ocurre un sábado, etcétera, y se le alerta, se da la decisión, etcétera, y el otro día es inhábil, el tribunal deberá funcionar extraordinariamente para el solo conocimiento del recurso. O sea, los jueces que estén pasando su año nuevo, ahí van a llamar a los abogados integrantes, ¿ah? ¿Qué creen ustedes? Bueno, pueden llamar uno nomás. Están felices en la fiesta, magistrados tienen que venirse para acá porque tienen que venir y atender esta apelación en cuenta. Bueno, no sé si en estos casos a lo mejor podrán operar telemáticamente, que sería una buena solución, que ellos en vez de ir a la corte se conecten en sus computadores, eso lo ignoro, ustedes me podrán decir, y se conecten los dos ministros los dos ministros, etcétera, o el fiscal, más el abogado integrante que obviamente van a llamar, o los que sean, que integren la sala y van a tener que resolver esto. ¿Qué piensan ustedes? Yo pienso que va a ser a través de Telemático, ¿no es cierto? telemático. Sí, porque imagínense que usted acaba de dar el mejor ejemplo. Salen un 1 de enero y viajan a una región X. Y justamente ocurre el problema. Van a tener que conectarse desde allá porque no les va a dar tiempo para llegar a la corte, ¿cierto? Y dar una solución rápida. Esto requiere rapidez. Exactamente. Ahí me perdí un ratito que justo me conversaron, pero ¿cómo se llama? Esto lo ve la Corte de Apelaciones de Santiago, ¿no es cierto? Sí, la Y Corte determinados ministros, ¿quiere decir que esos ministros van a estar siempre en turno? O Yo creo, yo creo, porque, o sea, dice que anualmente el presidente de la Corte, mire, porque son dos ministros, entendí, que designados por el presidente, ¿no es cierto? Y en sí, reemplazo de aquellos dos que no puedan, por ejemplo, un domingo para Año Nuevo que no estén ubicables, tendría que entrar el presidente con un exacto. integrante y otro ministro, uno de aquellos A- dos. Acuérdese que, mire, son dos procesos diferentes, o sea, procesos dentro de esto. Primero, la agencia le pide la autorización y ahí van a haber dos ministros que ellos van a conocer eso y van a poder tomar incluso audiencia de las partes para, si ellos dicen que sí o dicen que no,
O sea, ellos van a operar por separado, pues, no tienen que estar los dos de consumo. Y si ellos no están, lo va a hacer el presidente. Y a Claro. esa resolución que lleguen esos ministros o el presidente en su caso, se va a apelar. Y ahí se van a ir a la corte como corte, a la corte Ah, de ya. apelación de Santiago. Y eso Ya. en eso va, ahí va a depender el día que se agregue, pero aquí se dice que se tiene que agregar en el más breve plazo, va a ser extraordinario, con preferencia la tabla al día siguiente, pero si la tabla es de día inhábil, el Tribunal Superior va a tener que funcionar extraordinariamente para el solo conocimiento del recurso. Ahora, si somos estratégicos, porque tal vez van a instruir a los ministros, ya, pues no vaya a sacar no va a sacar su fallo un sábado, pues, hágalo el lunes, ¿ves? Si son estratégicos, van a ver la forma de no tener que estar integrándolo y de manera urgente los domingos. Si saca un fallo el día lunes o el domingo mismo, ya lo tendrán que agregar el lunes. Entonces, ahí, como dicen, a ley hecha, ¿cómo es? Echa la Eh, ley, echa la trampa. no es una trampa, pero más bien es una estrategia, tal vez. No, pero No sé. ese es el dicho, no, no es mío. Sí, 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 yo sé, sí, sí, totalmente. Pero en el fondo no es la trampa acá, sino es la estrategia, digamos. O sea, pero claro, a lo mejor van a tener que operar. ¿Cómo operaron en la pandemia? ¿Telemáticamente? Telemáticamente se operó. Y claro, como decía alguien por ahí, lo más probable es que esto sea telemático. De hecho, hoy día, si hay que resolver algo rápido, un día domingo, feriado, un paro, generalmente, también por la inmediatez, se constituye en forma telemática, Ah, excepcionalmente. ya, buenísimo. Yo creo que acá lo van a tener que considerar. Tampoco es tan terrible de hacer ir a ver un ministro que vaya a la corte, decir ya, tenemos esto, se aplica, lo necesitamos urgente, va a tener que ver a alguien ahí atento a esto y se constituirán, verán con los que hay, se constituye la sala y se ve. Pero esto, como ven, va a requerir estudio porque para considerar los criterios de por qué tiene que ingresar la agencia a los sistemas informáticos, etcétera, bueno, tal vez va a ser de fácil despacho eventualmente decir, bueno, sí, sabes que la agencia es un organismo estatal, la verdad que lo que quiere en el fondo es revisar para que todo esto esté mejor, ¿por qué no le vamos a dar permiso? Va a depender del criterio. Entonces, esa es una parte de la intervención que vamos a tener de de las cortes, en este caso la Corte de Santiago, en cuanto a esto. Entonces yo les pregunto ahora, que ya nos queda esta última parte de esta clase, que es la segunda intervención. ¿Quieren 5 minutos para ir a tomar agua, ir al baño, etcétera? Y de ahí iniciamos la segunda parte, que ya van a ser 20 minutitos, o seguimos. Digamos, profesora, está buena la Ya, clase. ya, qué bueno, eso me alegra. Buenísimo. Entonces seguimos. Entonces, ¿se acuerdan que habíamos conversado acerca de el, la, espérame, déjeme bajar esto, del sistema infraccional que va a tener y que era diferenciado? Lo retomamos. ¿Se acuerdan que para los servicios esenciales el régimen infraccional iba a tener uno general y le iba a aplicar ciertas sanciones? Y para los que son de importancia vital, que son esenciales, pero que además fueron, en el fondo, por criterio de la agencia, van a ser seleccionados, e incluso van a ver que algunos que no siendo esenciales también pueden ser de importancia vital. Yo me imagino en estos eventos, porque a uno le cuesta imaginarse qué servicio, qué institución podrá ser de importancia vital, pero que no sea esencial. Yo me imagino, no sé, un ejemplo, imagínense una nueva pandemia, porque según Bill Gates van a venir muchas, y los científicos, probablemente con el cambio climático. Ojalá que no nos afecte tanto, o sea, por generación, porque si no, yo creo que nos morimos nosotros no encerrados. Pero imagínense, ahí de nuevo tenemos que usar mascarillas. ¿Y se acuerdan lo que pasaba con las mascarillas que valían como 10 lucas cada una al principio? Eran carísimas, ni hablar del alcohol gel, que era, o sea, de verdad, se fueron al chancho los que tenían eso y no había más, entonces había que El comprarlo. armonio cuaternario también. También que es más tóxico, exactamente. Yo le echaba todo.
al principio, después uno se dio cuenta que no era necesario. Pero en ese lado paranoide que tenía uno, que era del todo justificado, porque era una situación especial, imagínense, el alcohol gel vuelve a ser importante. Encuentro que ese puede caer en un servicio, digamos, las fábricas de ellos, la fábrica o los distribuidores, de importancia vital. No es esencial porque no sirve para como suministro básico, etcétera, pero resulta que por una contingencia, por algo que está pasando en un momento determinado, resulta que es súper relevante los distribuidores de alcohol gel. Bueno, ese podría ser un caso. Y esto, como saben ustedes, las instituciones de importancia vital, este es un ejemplo de una institución que se nombra de importancia vital que no es esencial. Acuérdense que las esenciales ya las vimos y que pueden ser también de importancia vital. Esto es importante para las infracciones que se dividen en leves, graves y gravísimas y que están asociadas, lo conversamos, lo repasamos ahora, en importantes multas. Infracciones leves hasta 5.000 UTM cuando son servicios esenciales, y si es un operador de importancia vital, 10.000. Y así se va doblando. Infracciones graves, por ejemplo, no reportar maliciosamente, no dar toda la documentación, etcétera, eso ya viene siendo, estas son cosas pequeñas, pero acá este tipo de sanciones ya son cosas graves y gravísimas también, si mienten, etcétera. 10.000, si es esencial, 20.000, importancia vital, y lo mismo, infracciones gravísimas, ya se mandaron el condoro, no solo lo hackearon, sino que además mintieron, así, terrible, usaron información, hicieron otras cosas, etcétera. Multa de hasta 20.000 UTM si es esencial y 40.000, 2.600 millones de... ojo que este es el hasta, así que siempre va a ser prudencial la multa, si es un operador de importancia vital. Entonces, y esto no lo habíamos visto, hay un procedimiento sancionador, y aquí vamos entrelazando todo con las Cortes. Procedimiento sancionador simplificado son las infracciones leves. Las cosas pequeñas, la parte podrá reconocerlo y paga una pequeña multa, o sea, paga la multa que se establece. Pero las cosas que son infracciones o los incidentes que son y las infracciones que son mucho más graves o gravísimas, tienen un procedimiento administrativo sancionador que se regula por la ley, como sabe usted, de actos y contratos administrativos, la de 19.880, y contiene ciertas normas especiales, que cómo se va a utilizar, que no quise traer a colación acá porque ya son materias más específicas, pero pueden consultarlo. Están en el artículo 42 de la ley. ¿Y qué recursos están a nuestro haber o haber de las empresas eventualmente? Para estos procedimientos sancionatorios, para la resolución que termina el procedimiento administrativo, va a tener todos los recursos que establece la ley 19.880, es decir, los administrativos que se ocupan en el Estado, y cuáles son reposición y jerárquico, tienen 15 días, y suspende el plazo de reclamo de ilegalidad. Y ahí viene la parte de las Cortes. Está el segundo, que son los procedimientos o reclamaciones judiciales. Ya cuando se ha incurrido en cualquier procedimiento respecto de cualquier resolución y que la parte considere afectada que es ilegal. Entonces, las personas que estimen que un acto administrativo, que en este caso va a ser de la agencia, que les va a paralizar un procedimiento o, por ejemplo, de procesamiento de datos, o hay una especie de fallo en un acto administrativo que le aplica una multa, pero que ellos estimaron que es ilegal, o un término emanado de la agencia, y ellos estiman que es ilegal, decir que fue injusta, etcétera, y les causa perjuicio, pueden deducir un reclamo ante las Cortes de Apelaciones de Santiago. Entonces está la de Santiago o la del lugar donde se encuentre domiciliado el reclamante. Y estas van a ser las empresas o los organismos públicos también a las que le afecta la ley. Por lo tanto, les podrá recaer en sus Cortes. Y la elección va a ser de este último, es decir, del reclamante. Cuando Aguas Andinas estime que le aplicaron una multa o que no fue legal el procedimiento, que le paralizó, le ordenó algo, la agencia va a poder ir a acudir y a interponer este recurso de ilegalidad, y ella va a poder elegir si lo hace en Santiago porque tiene su sede,
o lo va a poder, no sé, tiene otro domicilio en otro lado de Chile, podrá ir a la Corte de Iquique o a la de Puerto Montt, etcétera. Y hay un plazo de 15 días hábiles siguiente a la notificación de la resolución impugnada, que va a ser la resolución en fondo de la agencia. Y el reclamante, ya que hay ciertos delitos, el reclamante tiene que establecer con precisión en su escrito, como los típicos, ¿no es cierto?, de las reclamaciones, o, la resolución objeto del reclamo, las normas que se infringieron según ellos, cómo se les produjo la infracción, la forma en que se ha producido la infracción y las razones por las cuales ese acto en el fondo les causa daño agravio. Y la Corte podrá declarar inadmisible la reclamación si el escrito no cumple, como siempre pasa, es decir, va a ir al procedimiento de admisibilidad. Luego la Corte también puede decretar órdenes de no innovar, también, porque si paraliza el procedimiento, en el fondo ustedes saben lo que son las órdenes de innovar, es decir, para que no se lleve a cabo la resolución. Y si se recibe la reclamación, la Corte requerirá informe de la agencia. Es como el recurso de protección, ¿no es cierto? Ilegalidad, se dice que lo que se infringió, etcétera, y se le da un plazo de 10 días hábiles al efecto. Y eso va a tener que informar en el fondo la agencia. Y ahí va a evacuar traslado la agencia. Si no lo evacúa, lo va a tener en rebeldía, y la Corte puede abrir un término probatorio. Eso, como ya yo creo que se pasaron algunos puertos, ¿no? Algunos pueblos, no sé qué opinan ustedes, porque va a tener que abrir término probatorio si así lo estima necesario, el que se regirá por la regla y los incidentes que contempla el CPC. O sea, va a tener que ser como un tribunal más agudo. No sé qué piensan ustedes. O sea, van a tener que recibir pruebas, etcétera. Cuando vence el plazo probatorio, se ordena traerlo a autorrelación. Y obviamente esto, de nuevo, goza de preferencia para su inclusión en la tabla. Es preferente. Si la Corte da lugar al reclamo, su sentencia decidirá si hubo agravio o no y ordenará que sea procedente la rectificación del acto impugnado y la dictación de la respectiva resolución. Es decir, va a decir, no, esto no fue procedente, se deja sin efecto, etc. Y si son reclamaciones en contra de una resolución que resuelve un procedimiento sancionatorio, es decir, se le interpuso una multa, la Corte podrá rechazar o acoger la resolución, puede establecer o desechar la comisión de la infracción porque encontró que en rigor la empresa no cometió la infracción, y podrá dejar sin efecto modificar la sanción interpuesta o su absolución. Como pasa en esto, probablemente también podrá confirmar con declaración, qué sé yo, y subir la multa, etcétera. Y contra esa resolución se podrá recurrir en el plazo de 10 días hábiles. Contra la resolución de la Corte de Apelaciones se podrá recurrir en 10 días hábiles, la que se resolverá en cuenta. Y en todo lo que no esté regulado se va por el COT y el CPC. Entonces, ya saben, esto se viene, les va a tocar eventualmente, a lo mejor no va a ser, va a pasar un tiempo hasta que toque, pero eventualmente esto va a ocurrir y les va a llegar como consecuencia, como sean las labores que tengan, de alguna forma les va a llegar como a sus respectivas cortes. ¿Son todos de la corte o no? ¿Sí? Sí. Perfecto. Entonces, y eso, que también hay otras leyes que también van a tener que empezar a estudiar y que no tienen que ver con esto, como por ejemplo la ley, no me acuerdo bien el nombre, pero tiene que ver con la ley que establece normativa en contra de la violencia contra la mujer. También habla de procesos y de instrucciones que también le da al Poder Judicial. Entonces, están ocurriendo hartas cosas y cada vez yo veo que con las mismas personas se está llenando y llenando y llenando a las pobres cortes. Ahora que formo casi parte de eso, me doy cuenta de eso. Así es que, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Cómo? ¿Qué Yo piensan ustedes? tengo una ¿Sí? duda, profesora. Sí. Me da la impresión, por como usted escribió la reclamación judicial, me hizo mucho eh, acordar a cuando las cortes tienen que resolver una apelación de una resolución del Ministerio del Interior que declara una empresa estratégica. Puede ser, sí. Y en, y Seguro en se ese va a hacer. sentido, en ese sentido, el tratamiento es secreto.
yo no sé si en este caso también algo dice la ley al respecto, ¿no? Yo lo estuve hojeando y la verdad es que no veo que tenga un tratamiento secreto. Mire, no se dice, pero sí, Mm, obviamente, se aplicarán los principios. Hoy que estoy roja, no sé qué me pasó. Parece que hubiera ido al Caribe, hubiera regresado. No fue el caso. Mire, no dice, pero se podrán aplicar los principios generales, como por ejemplo, bueno, el deber de los ministros y todo de guardar reserva, de la confidencialidad, pero claro, es un buen punto el que dice usted, porque no necesariamente el procedimiento se va a tener que considerar como reservado. Ahí sería exacto, bueno, ¿no es cierto? Como por ejemplo pasa en, exacto, en las causas de familia, en algunas causas penales, que no cualquiera puede acceder. exacto. Eh, Y mi segunda duda es, que me imagino que eso se va a ver más adelante, pero no sé si se ha conversado en algunos términos, es esta reclamación judicial viene a ser algo así como un contencioso administrativo. Yo lo veo así porque se establece, sí, se establece un plazo de, incluso un plazo probatorio, un término probatorio, imagínense, y es bastante parecido, encuentro yo, de acuerdo a lo que yo les describí, un recluso de ilegalidad, como por ejemplo también puede ocurrir, pero yo no sé si ahí se podrá abren término probatorio para la reclamación de ilegalidad ante el Consejo de la Transparencia. Sí, sí, ya llega reclamado y ya llega con ese término. A la corte por lo menos no es con eso. Es eso es por decirlo, la primera instancia del proceso. Bueno, acá este va a ser como, se reclama, se va al tribunal, va a ser como una primera instancia al final, porque de esa reclamación, de ese fallo, se va a poder apelar y se le van a Correcto. aplicar las normas del incidente, del COD, del CPC. Se abre término probatorio. Entonces, lo Mm, que sí es seguro, y ustedes están adelantados, es que todos van a tener que estudiarse esa normativa, porque aunque no le aplica al Poder Judicial como objeto, sí van a tener que saber a qué se refiere de los servicios esenciales, los servicios los otros que pueden ser más críticos, de importancia vital, etcétera. Porque mm. para poder, en el fondo, dar la autorización y todo, van a tener que saber todo eso. Y cuándo es y tener nociones. Así que ustedes están adelantados en su tiempo, llegaron justo. Buena, Al menos, gracias. al menos le van a poder decir. Por eso yo encontraba que era importante que ustedes supieran esto. Yo la presentación se la voy a mandar a Paola para que la tengan. Van a ser 2 PPT y la próxima clase vamos a finalizar y explicar en simple. Espero que hayan entendido lo de los sistemas informáticos y todo. Vamos a explicar en simple y lo que tienen en su plataforma online como módulos 3 y 4 para ir finalizando el curso. ¿Ninguna consulta, pregunta de los participantes? No, me parece que no. Bueno, agradezco la clase del día de hoy y la participación de los acá presentes. Yo les voy a sacar una fotito, pero no voy a publicar nada. Simplemente me pidieron que pasara asistencia. eh, por eso preguntaba. Así, a ver, ¿estará doña Jacqueline Zúñiga? Así como, como Presente, profe. No me puedo si tengo Sí, mala yo la sé. cámara. No se preocupe, no, sí, me pidieron dejar registro. Así es que hoy, mucho gusto de haberlos visto de nuevo. Nos vemos la próxima semana y Exacto. estudien y espero que les haya quedado claro algunos conceptos. Que estén muy bien y Chao, que profe. lleguen pronto la Gracias, fecha. igualmente. Luego, profesora. Muchas Vemos, gracias. profesora, Hasta luego. que Gracias. ande muy Muchas bien. Que gracias. tengan buen día. Usted también. Igualmente. Adiós. Gracias. Buen fin de, Luego. buen Bye fin de bye. semana. Hasta luego. Chao.